Ok. Entonces, creo que se está grabando. Ahí dice que sí. Luego no entiendo cómo lo bajo, pero ya veré. Espero que sí. ¿Alguna pregunta específica? No me digan que todo, que me desaliento. Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Es en la penúltima hoja acerca de los polisacáridos. Ok, vamos a la penúltima hoja. ¿Tendrás el número? ¿Mande? ¿Tendrás el número? Será la página 6, entonces. A ver, aquí está la 6. ¿La está viendo en pantalla? Sí, sí es esa, profe. ¿Cuál? Desde la pregunta 3, la estructura que aparece representada. Ah, bueno. Dice ahí, la estructura que aparece representada corresponde a un tipo de polisacárido, a un tipo, ¿verdad? Decir, inciso A, qué clase de moléculas forman el polisacárido, e inciso B, qué enlaces unen a las moléculas. ¿Sí? A ver, permíteme. Bueno, a ver, vamos a borrar esta. Esta es una hoja vieja. Ok. Ok, ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla la cuestión esta, ¿no? Bueno, decía, ¿qué tipo de estructura lo forman y qué enlace y qué enlace los unen? Bueno, por primera cuenta lo que está, aquí vemos tres estructuras que tienen que ver con el azúcar. Ninguna es azúcar, ninguna es un carbohidrato normal. Todos estos son derivados. ¿Por qué sabemos que son derivados? Pues porque además de tener alcoholes, que es lo normal que veríamos en la estructura cíclica, estamos viendo aquí una amida aquí en este lugar, otra amida en este lugar, ¿verdad? Y aquí un ácido. Entonces ya son derivados del azúcar. Entonces, tendríamos que identificar primero de qué azúcar se trata. Así como está esta estructura de aquí, si esto fuera alcohol, sería el, el, la glucosa, ¿verdad? Pero no es glucosa porque aquí tenemos un derivado de la glucosa, o sea, algo que no lo es. En el apunte donde están las estructuras de glúcidos, ahí viene esta estructura. Esta estructura que está aquí arriba, esta primera, vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo aquí. Esta que está aquí, la primera, la primera, déjeme lo vuelvo a quitar esto. Ahí está. Esta primera que está aquí, ¿qué pasa? ¿Quién sabe qué pasa? Ok, ya sé qué está pasando. Ahí está, otra vez. Les digo, esta primera es algo que venía derivado de la glucosa. Entonces es una de glucosa, ¿verdad? Pero no es glucosa normal. Aquí tiene esto, si lo ven ustedes en el apunte, este es un grupo OK. Este es un grupo, esta parte que está aquí, esto
Este es un grupo acetilo. Si ustedes lo buscan ahí en el apunte, aparece como acetilo. Y esta otra parte de aquí, pues es una amina. ¿Sí? Entonces, aquí como lo ven, esta estructura que está aquí sería una glucosamina. Glucosamina, ya no es una glucosa simplemente, pero el derivado, una D, pero el derivado acetilo, pues ya es esta molécula completa se llama D-acetil glucosamina. Ustedes lo pueden ver en el apunte, nada más es cuestión de buscarlo y que hagan la comparación. Esta es una acetilglucosamina. La que está aquí en medio, pues es un ácido, ya no es un azúcar, ¿verdad? Entonces es un este es un ácido que se llama glucorónico. Ahí también están en sus apuntes, glucorónico. Y esta última que está aquí, pues es la misma otra vez, la D-acetilglucosamina. Solamente es comparar, leer su presentación y ahí, o incluso en el libro del alfa está también glucosamina. Ahora, la parte que sí terminamos de ver bien en clase es qué tipo de enlaces los unen. Esto me hace suponer, y deben hacerlos ahí suponer para ustedes, qué es lo que queda del grupo OH que estaba aquí arriba, ¿sí? Entonces, el enlace que formó con este carbón, ¿sí? Es un enlace que no lo formó con el 6, como normalmente lo haría, sino lo formó con el alcohol del carbono. A ver, eran los 6, era 1, 2, 3. En vez de ser con el 4, lo formó con el alcohol que estaba en el 3. Entonces, este enlace que está aquí es un enlace, primero, no es alfa, perdón, es beta glucosídico, que viene del carbono 1, porque este es el carbono 1 de esta estructura, y ese es el carbono 3, de 1 al 3. Así. Y este que está acá, otra vez, vuelve a ser el carbón 1, otra vez es beta glucosídico, porque está por arriba y viene del carbón 1 y va al carbón, este que aquí era el 4. ¿Cómo sé que es el 4? Pues es que empiezo a contar de aquí, ¿no? Del carbono numérico. 1, 2, 3, 4. Y aquí en este caso era 1, 2, 3. Entonces de 1, 3 y 1, 2. De manera que ahí tenemos nuestros enlaces que lo conforman. Beta glucosídico 1, 3 y beta glucosídico de 1 a 4. ¿Sí? Qué raro que le habrá pasado a mi pluma. Que no se corta. A ver, ahí está. Creo que le estaba oprimiendo un botón. Ahora, la otra pregunta la pregunta B que teníamos aquí dice, del polímero que aparece representado, decir, ¿qué tipo de enlaces unen a los monómeros? Bueno, ya lo resolvimos esto. ¿Y qué monómero lo forman? A ver, ¿esa es otra o es otra? A ver, no, perdón. Esta es otra pregunta, ¿no? Dice, del polímero que aparece representado, esto que sí dice, ¿qué tipo de enlaces unen a los monómeros? A ver si me pueden decir. El monómero, este es un monómero, este es otro, este es otro, este es otro. ¿Sí? ¿Qué Profe, molécula? Esta y esta y esta y esta. Mande. tengo una duda. Mande. Quería saber si llamarlos aminoazúcares estaba bien, porque hice una Sí. investigación y así. Aminoazúcares sí son
son derivados aminados de los azúcares, sí. El nombre genérico es aminoazúcares, pero es como si tú tienes dos estructuras de azúcares, de monómeros de azúcar, de estructuras de una unidad, y a todo le llamas azúcares. Pues si lo vas a hablar en forma genérica, pues tienes razón, pero si lo que se trata es que diferencies a la glucosa de la galactosa, por ejemplo, pues entonces tu respuesta o tu nomenclatura quedó un poquito limitada, ¿no? Porque precisamente lo que el interés es que aprendas a identificar una y otra. Sí, Profe, entonces, todas estas preguntas muchas. van a venir en el examen. ¿Dónde? Todas estas preguntas van a venir en el examen. No, es imposible, pues hay 5 temas, ¿no? O 4 o 5 temas en general. Imagínate, si esto nomás es como si fuera un solo examen. ¿Estás de acuerdo? Entonces, de ninguna Sí, manera podemos... era mi duda porque pues si viene demasiado largo, por eso era mi duda. Sí, Que pero iban eso a es una venir tarea. Mira, examen. esa es una tarea. En el examen no puedes... El examen dura 2 horas. O sea, yo no sé cuánto tiempo te ha tomado resolver esto, pero pues, no creo que 2 horas. Probablemente más. Y los otros temas, ¿dónde los pongo? O sea, no es de un solo tema todo el examen. Entonces no pueden venir toda esa serie de preguntas, sino mucho más simplificadas. Pero si tú resuelves, te esfuerzas y resuelves esto, pues lo que te ponga en el examen de carbohidratos, te lo vas a pasar rápido, ¿no? Aquí alguien que me puede ayudar. A ver, dice, ¿qué tipo de monómeros? Dice, ¿qué tipo de enlaces unes a los monómeros? Los enlaces, pues son estos. Aquí los podemos nosotros ver. Este enlace que está aquí va a ser 1. Este enlace que está aquí es el enlace glucosídico. Está aquí el otro. Y aquí hay otro enlace glucosídico. ¿Sí? Aquí están los 3 enlaces glucosídicos que unen a estos 4 monómeros. Ahora, ¿qué monómeros son? Porque dice, ¿qué monómero lo forma? Primero identifiquemos qué monómero es. Esta estructura que está aquí, ¿de qué azúcar es? A ver, abajo, abajo, arriba, abajo y un carbón. Esta es lo que tienen que, a eso me refiero con la práctica. Esto es una glucosa, esta es otra glucosa, esta es otra glucosa y esta es otra glucosa. Todos los 4 son glucosa. ¿Qué monómero lo forma? Pues glucosa. Ahora sí, veamos qué enlace glucosídico los une. Aquí tenemos un glucosídico. ¿Es alfa o es beta este enlace glucosídico? ¿Cuál, profe? El que estoy señalando ahí con el cursor. Es alfa. Es alfa. Este enlace glucosídico, ¿Alfa también? alfa también. ¿Y este enlace glucosídico? Depende. No es cierto, no sé, profe. Acuérdate que el enlace glucosídico, este oxígeno, viene del carbón anomérico. ¿Cuál es el carbón anomérico? Si hablamos de alcoholes, de azúcares D, entonces el carbón anomérico es el que está inmediatamente a la derecha del oxígeno que está en el anillo. O sea, este es el anomérico, este es el carbón anomérico, este es otro carbón anomérico y este es otro. Pero está unido, o sea, sí, yo entiendo que es el carbón anomérico, pero Sí. de esa glucosa yo entiendo que es el alfa, porque está por debajo. Pero Así el es, que es está, alfa. ¿Mm? pero está unido a un carbono. Entonces, Sí, no importa. Acá también está unido a un carbono. sí, Este yo entiendo, vértice es un carbono. pero esa glucosa está unida a 2 ésteres. Sí, éteres, pero sí, efectivamente. Pero el enlace glucosídico que está aquí viene desde el carbono 1 hasta el carbono 6. ¿Sí? Y esta es del carbono 1 al carbono 4. Y esta es del carbono 1 al carbono 4 también. Este es de 1 a 6. Este es de 1 a 4, de 1 a 4. Todos son alfas. Entonces son alfa
alfa glucosídicos, pero esto es 1,4, 1,4, 1,6. Ya sabemos qué enlaces los unen, glucosídicos, pero con diferente dirección. En este caso es del 1 al 6, porque este es el 6 de esta cadena. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Muy bien. Ahora dice, ¿de qué polímero se podría tratar? Bueno, si esto fuera alfa, alfa y nomás fuera lineal, se podría tratar de la amilosa, ¿no? Parte de lo que constituye el almidón. Pero como tiene brazos, tiene ramificaciones, entonces esto puede ser amilopectina o puede ser glucógeno. Cualquiera de los Yo dos, creo que es, yo no sé. ¿Vale? yo creo que es glucógeno. Cualquiera de los dos puede ser, porque yo no sé con qué frecuencia aparecen los brazos. Si apareciera con una frecuencia más o menos como cada 20 carbonos, sería amilopectina. Yo no sé si la frecuencia es de 8 a 12, entonces sería glucógeno. Como nada más hay un solo brazo, significa que este polímero podría tratarse de amilopectina o de glucógeno. Como carecemos de más información, pues entonces puede ser cualquiera de los dos. Es un polímero ramificado de glucosa. Puede ser glucógeno o puede ser amilopectina, cualquiera de los dos. Dice, presenta extremos reductores. Esa pregunta, si gustan, no la contestan, pero los extremos reductores siempre los encontramos en los carbonos anoméricos que estén completos con su OH. Entonces, este es el carburo anomérico, pero ya no tiene el OH, ya perdió el hidrógeno. Entonces, este no es un extremo reductor. Este carbono anomérico, como está unido aquí, pues tampoco es un extremo reductor. Este carbono anomérico, como está unido con otro carbón, pues ya no es un extremo reductor. Pero este carbono anomérico sí tiene el OH solo. Entonces, aquí sí hay un extremo reductor, que es este extremo de aquí. Pero si gustan, esa no la contesten porque no vimos, no alcanzamos a ver la cuestión de reductores y por qué se llaman reductores o no. No sé si con eso le di respuesta a... ¿Quién preguntó? Blanca. Blanca. Sí, profe, ¿Blanca? entendido. Ah, muy bien, perfecto, Blanca. ¿Alguien más que tenga una pregunta, que tenga preguntas de aquí? Miren, de la pregunta 1, entonces, no hay preguntas, déjenme, se las describo así de una manera rápida. La pregunta 1 se trata de que ustedes dibujen la forma lineal de la D-glucosa, de la D-fructosa, de la D-ribosa, es decir, que la practiquen. Ojalá les salga sin verla. Y si no, pues entonces las pueden ver en el apunte, ¿no? La glucosa de 6 carbonos, la fructosa de 6, pero con un grupo cetona, y la glucosa con aldehído, y la ribosa con 5 carbonos y un aldehído, ¿eh? Entonces, dibujarla en forma lineal, que es la parte de Fischer. Luego dice la pregunta 2, indica los grupos funcionales más importantes de los azúcares anteriores. De la D-glucosa, pues me tendrá que decir los grupos que aparecen ahí, que es aldehído y alcoholes. De la fructosa, ¿qué aparece ahí? Cetona y alcoholes. Y la ribosa, aldehído y alcoholes. Pero hay que señalar cuál es cuál. Es para que hagan una practiquita de grupos funcionales y además que identifiquen las familias de las aldosas y cetosas. Pero está viendo el grupo funcional principal, ¿no? Entonces, nomás con Los grupos mencionar si funcionales es más aldosa, importantes. cetosa. A ver, dice grupo funcionales más importantes, no dice el principal. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, tómalos todos para que aprendas a identificar la relación que guardan los aldehídos y las cetonas. Luego, el tercero dice, funciones biológicas de los glúcidos, pues las más importantes, ¿no? Que si son reserva energética, que se estructura, bla, pues ahí lo buscan. Está en la punta, está en el libro también. Luego dice, dibujar la estructura de 3 de los disacáridos más comunes, indicando para cada uno qué monosacáridos lo forman y el tipo de enlace que los une. Acá está la misma pregunta, pero un poco diferente. Dice, maltosa, lactosa y sacarosa. ¿Ah? Son los 3 disacáridos más comunes.
dar su nombre de acuerdo con la nomenclatura sistemática. Si nos vamos a la primera pregunta, pues hay que dibujar esas estructuras que están aquí, dibujarlas allá, ¿verdad? Porque esos son los disacáridos más comunes, la maltosa, la lactosa y la sacarosa. ¿Sí? Y dice, ¿qué tipo de monómeros lo forman? Esta es glucosa, esta es glucosa. ¿Qué tipo de monómeros forma la lactosa? Esta no es glucosa. Vean el grupo OH, la glucosa de aquí, este carbón va por abajo y acaba por arriba junto con el anterior. Esta es galactosa. Habría que buscarla en la estructura lineal y luego cambiarla a la estructura cíclica para que se den cuenta que esta es la galactosa y este sí es glucosa. Y la sacarosa, pues esta es la glucosa, pero esta que está aquí es la fructuosa. Tienen ustedes que hacer la estructura cíclica para que entiendan que esta es la fructuosa, ¿verdad? De la lineal, convertirla a la cíclica, entonces ya aparecen los dos carbohidratos sencillos, ¿no? Los monosacáridos que lo componen. Y dice, me voy aquí arriba, dice, dejar la estructura, qué monosacáridos lo forman y el tipo de enlace que los une. Pues aquí podemos ver el tipo de enlace. Ahí se nota, ¿no? Por abajo, por arriba, por abajo. ¿Ah? En este caso está dibujado como beta, ¿no? Pero ustedes lo pueden dibujar alfa para que se entienda que lo pueden romper. Y acá está la sacarosa en alfa, ¿no? Bien. Luego, pues todos en alfa, dibújenlo, porque si no estarían dibujando una fibra, ¿no? Luego, escribir los dos anómeros de la glucosa, dibujar el anómero alfa y el anómero beta. Cuando estamos hablando de anómeros, necesariamente es forma cíclica, ¿ok? Necesariamente son formas cíclicas y como les decía, los anómeros se basan en la disposición del grupo OH en el carbón anomérico y ustedes identifican el carbón anomérico como el carbón que queda a la derecha del oxígeno que está en el anillo, que forma parte del anillo, este oxígeno. Entonces el carbono que está a su derecha, ese es el carbón anomérico. Como es el primer carbón, pues es el carbono 1. Acá el carbón anomérico es el que está aquí, pero no es el primer carbón, es el carbono 2. Entonces este carbono 2 es el carbón anomérico. Y ahí tendría que dibujar el alfa y el beta. O sea, que este OH esté arriba, abajo o esté arriba. ¿Ah? De lo que les pide aquí, que es de la glucosa, el anómero alfa y el anómero beta. ¿Ah? Dibujar la D alfa, la alfa de glucopiranosa y la beta de glucopiranosa. La número 6 dice, ¿a qué lugar da la oxidación del grupo aldehído, la glucosa? Dibujar la fórmula. Eso son parte de los derivados del producto y nombrarla. Y aquí les hago una aclaración. Dice, un aldehído al oxidarse forma un ácido carboxílico. De manera que el grupo del aldehído es la glucosa. ¿Sí? Que si lo tengo así lineal, porque si no, pues ya no es aldehído, ¿verdad? Acuérdense que ese aldehído se formó un alcohol. Entonces, esto significa que estamos hablando de la estructura lineal. Si agarro esta estructura lineal y el aldehído lo oxido, pues se convierte en un ácido. Ya no se llama glucosa, ahora se llama ácido glucónico, pero viene en su archivo, ¿no? Y se responde lo mismo para la oxidación del grupo alcohólido del carbono 6. También, si el alcohol se oxida hasta lo más fuerte que tiene, también forma un ácido. También forma un ácido, ¿no? Entonces, eso también lo encuentran en su archivo como derivados ácidos. ¿Sí? También está. Más es cuestión de buscarlo. Ahí está. Y lo definí que es un monosacárido. ¿Qué es un monosacárido? Pues es un azúcar de una sola unidad, ¿verdad? Simple. Y las diferencias entre los dos grupos de monosacáridos. ¿Cuáles son los dos grupos de monosacáridos existentes? Estoy silenciada. Hay dos, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían las dos grandes familias de monosacáridos?
¿Cuál es qué, perdón? Dice la pregunta, a ver, yo creo que traten de contestar todos o Aldosas y cualquiera, no nada más el mismo. Dice, qué es un monosacárido y las diferencias entre los dos grupos de monosacáridos existentes? Entonces, primero dígame, ¿cuáles son los dos grupos de monosacáridos que existen? Pues están las cetosas y las aldosas. No más, ¿verdad? Esos son los dos grupos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues las aldosas tienen un aldehído en el carbono 1 Un aldehído y el otro es cetona. y una acetona, la acetona está en el carbono 2, ¿verdad? Uno tiene un Intermedio. aldehído en el 1 y el otro cetona en el 2. Así de fácil. No ocupan hacer una definición más grande. Esa es la diferencia. Dice, decir a qué compuestos pertenecen las siguientes fórmulas indican cada uno los grupos funcionales principales. Ahora sí, los principales. ¿Cuál es el principal de aquí? Pues la acetona, ¿no? ¿Y qué compuesto formó este? Es cuestión de que lo busquen en sus familias de aldehídos, en este caso de las cetosas, y van a encontrar que esa es la dihidroxiacetona, No sé, la más Profe. sencilla, la carbonos. Profe, Mande, yo encontré una lógica mande. y pues supuse, como tiene dos grupos hidroxilos, pues que eran di y dihidroxiacetona. Ajá, Sí esa es. Sí, sí es. Es la dihidroxiacetona, es como se los platicaba en clase. La acetona común, pues no tiene OH, nomás tiene el grupo cetona en medio. Si le ponemos un alcohol, se llama hidroxiacetona. Si le ponemos dos alcoholes, pues se llama dihidroxiacetona. ¿Ya? Y luego venimos con la 2, que tienes 3 carbonos, los 3 con OH, ese es el grupo funcional principal. Y este ya lo vimos ahí en clase, se llama glicerol. ¿Verdad? Y este otro es el mismo glicerol, pero con un fosfato. Y es el carbono 3. Entonces, ¿cómo se llamaría? Glicerol 3-fosfato. Este es un grupo fosfato para que lo conozcan. Glicerol 3-fosfato. Y luego nos vamos acá. Son 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Los 3 quirales están a la derecha, pues esta es la de ribosa. Y aquí tenemos la de fructosa. Y aquí tenemos la de glucosa. Es cuestión de buscarla, ¿eh? Luego dice, aquí tienen dos opciones. O describen qué es un epímero, o dan un ejemplo, o dan unas estructuras que les sirva de ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es un epímero? No me acuerdo si lo vemos en clase, pero viene en el archivo. El epímero son dos estructuras de azúcar que nada más se diferencian en la disposición, el arreglo geométrico en un solo carbono. O sea, por ejemplo, el carbono 2, que el alcohol está a la derecha y en el siguiente está a la izquierda. Que en la otra estructura nada más está a la izquierda. Quiere decir que toda la diferencia entre las dos, pues es en un solo carbono. Eso se llama epímero. O pueden dibujarlos. Ahí en el apunte viene el enlace glucosídico. ¿Qué es el enlace glucosídico? El enlace de las glucosas. Profe, el primero no lo entendí bien. El epímero es que para el epímero, mira, tendrías que abrir lo que tenemos aquí de lo que hicimos sobre presentación de glúcidos, que la tienes en pantalla, y aquí está la definición de epímeros, mira, epímeros. Cuando dos azúcares se diferencian solo por la configuración alrededor de un solo carbono. Por ejemplo, la manosa y la glucosa se diferencian nada más entre las dos, todo es igual, excepto en el carbono 2. La manosa está a la izquierda y en la glucosa lo tiene a la derecha el OH. ¿Sí? Entonces, esta única diferencia lo hace ser epímeros entre estos dos. ¿Ok? Eso lo hace ser epímeros. Por eso dice la manosa con la glucosa es epímero en carbono 2. La glucosa con la galactosa es epímero en carbono 4. Veamos que el 4 es lo único que cambia entre glucosa y galactosa. Vean, es idéntica, nomás cambia la conformación del carbono 4. Esta está a la derecha y esta a la izquierda. Por lo tanto, entre los dos son epímeros. ¿Ok? A ver, permítame. Ahí está. Entonces, dice,
el enlace glucosídico, azúcar reductor, qué es un monosacárido, qué es un anómero, qué es una aldopentosa. Lo pueden escribir, dibujar o describir. Por ejemplo, ¿cómo describirían qué es una aldopentosa? Es un azúcar de 5 carbonos cuyo grupo funcional principal es un aldehído. Y ya resolvieron la pregunta. O pueden dibujar una aldopentosa, ¿verdad? Un azúcar, un monosacárido que tenga un grupo aldehído y sean 5 carbonos. Cualquiera de la familia de esa es suficiente. O una cetohexosa. La describen o la dibujan para que se entienda, ¿no? Y se escribe la estructura química de una aldohexosa y de una cetopentosa, con palabras, no con dibujos. ¿Cómo la escriben? La aldohexosa es un azúcar de 6 carbonos, porque dice ex, con un grupo aldehído en el carbono 1. Y una cetopentosa es un azúcar de 5 carbonos con un grupo cetona en el carbono 2. Ya resolvimos la pregunta. ¿Sí? ¿Qué relación estructural viene indicada por los términos azúcar D o L? ¿Cuándo es D y cuándo es L? No importa qué azúcar, qué monosacárido. ¿Cuándo se llama D y cuándo se llama L? Recuerdan que hablamos del grupo quiral más lejano, el grupo funcional principal, si el OH está a la derecha o está a la izquierda. Si está a la derecha es esto, si está a la izquierda es esto. Tal cual. No ocupan dibujar ni nada, o sea, simplemente contéstela como lo vimos en clase. Dice 4, si el carbono 1 contiene el grupo carbonílico de una aldohexosa, la aldohexosa son 6 carbonos, ¿eh? Y dice que el carbono 1 tiene el grupo carbonílico, es decir, es un aldehído. ¿Qué carbono determina si el azúcar es D o L en una aldohexosa? ¿El último carbono? ¿El 6? No. ¿Por qué? Porque no es quiral. ¿El 5? El 5 sí era quiral, si se acuerdan. ¿Será ese? Pues nada más decir carbono 5. O sea, o si tienen la duda, dibujan a una aldohexosa como es la glucosa y vean qué carbono lo hace ser D o L, qué número le corresponde a ese carbono. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Ustedes digan cuál es. ¿Sí? Dice, o si no la dibujan, vean la estructura que tienen en su apunte. Diga, mira, ese carbono 1, 2, 5, es el 5. Dice, un azúcar se encuentra en forma cíclica, está cíclica, presenta un anillo de 6 átomos. Un anillo de 6 átomos, ya tenemos una piranosa, uno de los cuales es oxígeno. ¿Cuál es su forma genérico? Aldehído, piranosa, cetopentosa, furanosa o sorbitol. ¿Cuál es? Piranosa, profe. Piranosa, exactamente. Dice, nombra un ejemplo de cada uno de los compuestos. Un disacárido, un ejemplo. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Un disacárido, 2 unidades de azúcar. ¿Cómo cuál? La lactosa, maestro. La lactosa, muy bien. Un derivado de la glucosa. La glucosamina, ¿verdad? Que está en nuestras articulaciones, por ejemplo, o un ácido glucónico, no sé, algún derivado de ellos. Hay varios que vienen en su punta, dice. ¿Cuál es la diferencia entre un homo y un heteropolisacárido? ¿Cuál es la diferencia entre un homo y un heteropolisacárido? En primer lugar, ¿qué es un polisacárido? ¿Cuántas azúcares tiene? ¿Cuántas unidades de azúcar debe tener? Más de 20, ¿no? Más de 30 o algo así. 39. Más de 10. Ah. Más de 10. No, eso es un oligosacárido, ¿no? Un oligosacárido es de 2 a 9. El polisacárido son 10 o más unidades de azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere significar que sea un homopolisacárido? Quiere decir que ese polisacárido, ese que son 10 o más, todos son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, glucosa, 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 que está hecho de un mismo monómero, una misma unidad de azúcar, de un mismo azúcar. ¿Y un heteropolisacárido? ¿Qué significaría? 2 o más tipos de azúcar, profe. Exacto, 2 o más tipos de azúcar. A lo mejor tienes una glucosa y una galactosa, y luego sigue otra glucosa, y luego tienes otra diferente. Vete a saber, ¿verdad? Por ejemplo, un homopolisacárido, pues el almidón. Un heteropolisacárido, por ejemplo, que tenga diferentes
Un heteropolisacárido. Uy, habrá que buscar uno, ¿verdad? No les di ejemplos yo, ni me acuerdo de algún ejemplo ahorita. Pero pues lo pueden buscar, ¿no? Un ejemplo de un heteropolisacárido. No está del otro mundo. ¿Cuál de las siguientes sustancias no es un disacárido? ¿La lactosa es disacárido, sí o no? Sí. Celulosa, maestro. ¿Y la maltosa? También. ¿Y la sacarosa? También. ¿Y la celulosa? No. Sí. No, la celulosa tiene muchísimas unidades de azúcar, ¿no? Muchas glucosas. En betas, pero muchísimas. Hasta más de 100,000. Entonces ese no es un disacárido. ¿Qué diferencias estructurales caracterizan al almidón, la celulosa y el glucógeno? ¿Qué le diferencia al almidón, a la celulosa y al glucógeno? Estamos hablando de estructura. Entre el Pues almidón y la el tipo de enlace, celulosa. ¿no? ¿Vale? El tipo de enlace. El tipo de enlace, ¿verdad? Entre el almidón y la celulosa, la única diferencia es el tipo de enlace. Y entre el almidón y el glucógeno, las ramificaciones, ¿verdad? Esas son las diferencias. Pues, obvio. La frecuencia de las ramificaciones. ¿Y qué similitudes comparten el almidón y el glucógeno? Como acaba de Que decir su todas son compañero. hechas de glucosa. Sí, las unidades, los enlaces glucosídicos que son alfa y la diferencia entre el almidón y la celulosa o la celulosa y el glucógeno, que son enlaces glucosídicos, beta, ¿verdad? Ahí están las diferencias, eso sí lo vemos en clase. La de celulosa es de... Ah, no, perdón, olvídalo, se cancela. Es beta, ¿no? Sí, así es. Es la fibra. ¿Cómo se forma el enlace glucosídico entre dos monosacáridos? Ese también lo vimos en clase. Se forma cuando reacciona el grupo H del carbono numérico de un azúcar con el grupo OH de otra unidad de azúcar. Se pierde agua. De una molécula del agua. Ajá, se pierde agua y forma un éter, ¿verdad? Sí. Y ya tenemos ahí cómo se formó el enlace glucosídico, con la pérdida de una molécula de agua. De un átomo, quedan unidos por un átomo de oxígeno. Ándele, perfectamente, muy bien. ¿Qué compuesto se forma por reducción del grupo aldehído y gliceraldehído? Dice, un aldehído al reducirse forma un alcohol. Bueno, aquí lo repetí, un aldehído. Un aldehído se reduce, forma un alcohol. Gliceraldehído son 3 carbonos. Y en el primer carbono tiene un aldehído. Si yo lo reduzco, es decir, ese aldehído se forma un alcohol, quedan 3 carbonos, cada uno con 1H. ¿Qué compuesto es? Glicerol. Un glicerol. ¿Y a qué sí le pertenece? ¿Es un glicerol D o un glicerol L? Cuando lo dibujen se van a dar cuenta que el glicerol Pues no tiene tiene los centros a la quirales. derecha. No tiene centros quirales. Porque el del medio, hacia arriba tiene un carbono con un alcohol y hacia abajo también. Entonces no es un centro quiral. ¿Te vas a dar cuenta cuando lo dibujes? Pues a ninguno de los dos. ¿Ah? ¿Qué compuesto se forma por oxidación? Bueno, ya lo vimos, allá es la misma cosa. Dice, todos los conceptos sobre el glucógeno que se exponen a continuación son ciertos, excepto ¿cuál es el que no es cierto? Maestro, disculpe, la pregunta número 14, ¿no es ninguno entonces? No es ni D ni L. Si tú lo dibujas te vas a dar cuenta que no tiene centros quirales. Y como no tiene centros quirales no se puede definir ni como D ni como L. Okay. Y además, ¿cuál es el grupo funcional principal si todos los OH son iguales? Ok. ¿Ah? Bueno, entonces vamos al 16 y tendrán que ustedes buscar qué es lo que no es cierto aquí, que es falso del glucógeno. Yo puse la C, profe, pero no sé si esté bien. ¿La qué? La C. Sí, es correcto, es la C. No todos los extremos son reductores, nomás un solo lado, ¿no?
Está bien. Dice glucosaminoglucano. A ese sí, por favor, búsquenlo. Pero lo que forma cubiertas protectoras, pues en animales no es ni celulosa ni es Es el quitina, ¿no? glucógeno. Sí, es la quitina la que forma el esqueleto de los insectos. Pero también venían en la presentación. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fibra de celulosa es cierta? ¿Cuál es cierta? ¿La celulosa es lineal? Pues sí, ¿no? Porque son enlaces beta. ¿Es un polímero susceptible a hidrólisis? O sea, la celulosa le puedes hidrolizar. Enormemente susceptible. La No. celulosa. Uh-huh. ¿Es soluble en agua la celulosa? No. No, imagínense, la celulosa es la que forma la madera. Imagínense que la madera fuera soluble en agua. Pues nunca hubieran descubierto América, ¿no? Pues los barcos se deshacerían, se disolverían en agua. Bueno, entonces tienen que buscarlo ahí. Son preguntas de opción múltiple, es cuestión de investigación. Luego, los glúcidos, estructuras cíclicas, dice, a la vista de estas imágenes contesta, ¿qué monosacárido es cada uno de estos? En su forma lineal, y cuál es, qué tipo es en cada caso, o sea, cuál es y qué tipo, ¿no? Si es una aldosa, una cetosa, y cuál de los dos, y cuál específicamente es. Dice, inciso B, numera los carbonos de cada monosacárido en su forma lineal, figura de la izquierda, y en la cíclica de la derecha. Hay que numerar del 1 al que sea, pero tienen que ustedes decirme de dónde empiezo a numerar. Sí, de aquí o de aquí para arriba, o de aquí para abajo o de aquí para arriba. Y luego, numerar, les dice en la cíclica, ¿en dónde, cómo empiezan a numerar aquí? Siempre a partir del carbono anomérico. Si es el carbono primero, pues es el 1. El carbono anomérico es pero es el carbono 2. Ah, pues es 2. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fin, como lo hicimos en clase, dice, ¿no? En las estructuras cíclicas anteriores identifica el carbono anomérico. ¿Cuál es el anomérico aquí? ¿Y de qué anómero alfa o beta se trata en cada caso? ¿Aquí cuál es? ¿Y aquí cuál es? ¿Sí? Dice, indicar qué carbonos son quirales en cada monosacárido. O sea, no se quiebren la cabeza con esto, por favor, háganlo aquí. ¿Qué carbones de todos estos 6 son quirales? Nomás señalan con una flechita, quiral, quiral, quiral y ya. Como lo hicimos en clase. Y lo dice, la número 2, pues ya nombrarlos. Ahí están en el apunte, eso está un poco complicado, pero por favor, básense en el apunte. Dice, la figura de estructura que aparece representada corresponde a un tipo de polisacárido. Ah, ya lo vimos. Este ya lo vimos. Y acá dice, decir a qué tipo pertenece cada uno de los siguientes azúcares y dar sus nombres indicando en qué forma numérica aparecen representados. Primero, ¿qué forma numérica tiene esta? ¿Alfa o beta? Esta que está aquí. Alfa o beta. Beta. Beta, muy bien, es beta. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para abajo. Este no tiene forma y este era el carbono quiral que se cicló. Entonces significa que esta es una derribosa. En este caso alfa derribosa. Digo beta, perdón. Y acá que tenemos alfa o beta. Pues beta, otra vez, ¿verdad? Y este corresponde a una glucosa. Si la analizan, es una glucosa, pero es una glucosamina. Es la que nos hace falta a nosotros, la gente grande en las articulaciones nos empiezan a doler. Luego aquí tenemos una acetilglucosamina, aquí tenemos un ácido, aquí Profe, tenemos... perdóneme, ¿cómo puedo identificar un acetil? No entendí bien eso. Este es el grupo acetilo, mira, el que estoy señalando ahí. ¿Lo ves? Sí, CH3, C, doble enlace O, unido a algo más. Ese es el grupo acetilo. Viene del ácido acético, por eso se llama acetilo. Acetilglucosamina. Esta es la glucosamina, sigue siendo la glucosamina, pero aquí tienes el acetilo. Entonces es y cuando acetilglucosamina. nos referimos a la acetilcoenzima A,
nos referimos a una enzima que tiene un carbono o a qué se refiere acetilcoenzima A? Cuando tenemos la coenzima A es una enzima media compleja la forma, pero cuando hablas de acetilcoenzima A, es la misma coenzima A que tiene un grupo acetilo, que lo hace activo para unirse con algo más. Ese grupo acetilo igual, o sea, ya lo tiene. La coenzima A no lo tiene y la acetilcoenzima A sí lo tiene. Ese grupo acetilo. Esas estructuras todas están en la presentación, ¿eh? Las lactonas y todo eso, están en su presentación. No se quiebren la cabeza, nomás leanla. Lo que pretendo con esta pregunta 5 es que lean la presentación, lean una repasadita rápida, y ahí están todas las estructuras estas, todas están ahí. Este es la glucosa 6-fosfato, por ejemplo. Todas están ahí. Esto dice qué azúcares son, indicándole si son D o L o no tiene estereoisómeros. Por ejemplo, sabemos que la fructuosa es de fructuosa. Que aparece aquí, pues es la de ribosa. Que aparece aquí, la de hidroxiacetona y no tiene estereoisómeros. Que tiene aquí es el de gliceraldehído. Y que está aquí, le falta el OH, es una ribosa. Esta es una desoxirribosa. De desoxirribosa, y está también en la presentación. No es que asunto más que leer una repasadita y resuelvan muchas de las preguntas que están ahí, están resueltas en la presentación de glúcidos o de polisacáridos. La de polisacáridos está bien cortita la presentación, la leen en 2 patadas, ¿no? Y lo resuelven esto. O sea, no es asunto más que lean un poquito y comparen. Y ejecuten, ¿no? Dibujen y caigan en cuenta que es un anómero, que es un centroquiral, así como lo vimos en clase. Acuérdense que el objetivo de esta primera bioquímica es que ustedes aprendan a identificar estructuras. Y la única forma de aprender a identificar estructuras es dibujarlas. Es como cuando ustedes aprendieron a escribir. Si tú no aprendes a leer y a escribir al mismo tiempo. No puedes aprender a escribir sin saber leer, o al revés. No aprendes a leer sin saber escribir, porque estás interpretando unos símbolos. Igual aquí, estás interpretando unos símbolos y eso se lo quieres interpretar, escríbelos. Y fíjate las diferencias entre la A y la B, o la diferencia entre la glucosa y la fructosa. Las diferencias para que veas cuál es una y cuál es otra. ¿Ok? Pues esta es la tarea, es un poco larga. Se las dejé abierta hasta el domingo. Miren, vamos a ver, para que no les mienta yo, vamos a ver hasta qué fecha quedó. ¿Hasta qué fecha quedó? Miren, quedó hasta... Aquí lo están viendo conmigo, ¿no? Quedó hasta... la sesión del 30 de julio, que fue la 2. Aquí está la tarea de glúcidos. El 7 de agosto, mira, quedó para entregarse el 3 de agosto. No, el domingo 7 de agosto a las... No, a la 1 de la mañana. Déjeme lo cambio. Estoy como mal, ¿verdad? Déjeme cambio. No es a las 12:55, sería a las 23:55. Si no, pues es el sábado. Entonces, ustedes tienen hasta el domingo, todo el domingo, para contestar esta, ¿no? Esto que están haciendo. Cualquier duda adicional, pues la vemos rapidito el próximo sábado. Aquí está, mira, se vence el domingo a las 11:55 de la noche. Cualquier duda, pues lo vemos de que rapidito en el sábado. ¿Sí?
Puede ser que veamos nuestra clase normal y en la última media hora, pues los que ya le entendieron se van a su descanso y los que tienen alguna duda, pues ahí la resolvemos. Profe, una pregunta. Mande. ¿Vamos a terminar de ver las presentaciones de polisacáridos o nos vamos a pasar ya a la tercera semana? Nos vamos a pasar a la tercera semana. Los polisacáridos son muy sencillos. Vas a ver que lo ves y son muy sencillos. No es más que monosacáridos repetidos, ¿no? O diferentes, pero solamente unidos por enlaces glucosídicos. Vimos, en la clase vimos la celulosa, la amilopectina, la amilosa, que son los más importantes, y el glucógeno. Y eso sí vemos que las separaciones, que la frecuencia, ¿no? De ramificaciones. Y con mucho son los más importantes en la naturaleza y en los alimentos. Entonces no tiene caso que veamos otros y hacer las cosas más complicadas. Lo que vamos a ver el próximo sábado son lípidos. Entonces, a menos de que ustedes todo como grupo manifiesten una duda, pues digamos unos minutos a ver la duda y luego ya nos brincamos empezamos con los lípidos, ¿no? Los lípidos es un tema más o menos corto, no es demasiado largo, entonces, si en caso extremo, pues vamos a Maestro, quitarle. Ande. así va a venir el examen, como ese trabajo que nos No, mucho más fácil. Mucho más fácil, Ah, o sea, bueno. no son 1000 preguntas, ¿no? Ok, porque ya tengo 3 pelos, maestro. ¿Ya? No, Verónica. No se asuste. Es mucho más sencillo porque tiene que resolverse con tantos temas en 2 horas. Entonces, también Ok. debe ser más con los pies en la tierra, ¿no? Ok, maestro. Gracias. Y imagínate un examen de todos los temas, con todo lo que sea, pues no, es un examen de 8 horas, ¿verdad? Y no se Profe, trata de eso. Mande. glucoconjugados, eso tiene que ver con polímeros. A ver, otra vez, ¿cómo? Glucoconjugados. Es que viene una parte en el libro. Grupos conjugados. Glucoconjugados. Glucoconjugados. Mira, glucoconjugado significa que está unido con otras moléculas que no son necesariamente azúcares, pero está unido a un glúcido. El glúcido más común para hacer esto son la glucosa, aunque no exclusivo. Está conjugado con otro más, por ejemplo, glucoproteínas, glucolípidos, ¿sí? A eso se refiere. Profe, Okay, gracias. Mande. hola, soy Berenice. Mande, Tengo Berenice. una duda bien grande. Ajá. No sé cómo es que se hace la nomenclatura o el nombramiento del, ¿cuál ejemplo te dije? Por ejemplo, del hidroxil y no sé qué, y bla, 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 y todo eso. No sé por qué eso no viene en la tabla tal cual así. Viene la terminación, pero... Ok, es que ya se confunde con el hidroxilo, con el carbonilo y eso, profe. ¿A eso te refieres, Berenice? Sí. Cuando... Con el carboxílico también. Ajá. Cuando tienes cuando hablamos de un grupo carbonilo, estamos hablando de esto. ¿Sí? O sea, es un carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno y estas dos cosas están unidas a algo más. ¿Sí? Está unido a algo más. Esto es un carbonilo. ¿Sí? Si esto que está unido a algo más fuera un OH, pues esto se llama ya carboxilo. ¿Sí? Sí, profe, pero ¿dónde puedo yo corroborar cuál es el nombre apropiado, pues? O sea, como eso no viene en las tablas que tenemos, eso es meramente de investigarlo en internet directamente. Pero como, dame un ejemplo, como que...
Pues, por ejemplo, eso, es que a lo que ella se refiere, profe, es que realmente no sabe cómo identificar un hidroxilo o un carbonilo o un ¿A carboxilo. eso te refieres, Berenice? Sí. Ok. Un hidroxilo es un grupo OH unido a un carbón. Punto. Ese es un hidroxilo. Ok. Nomás déjeme, lo hago al ¿Sí? apunte. Este es un carboxilo que está aquí, mira. Acá está unido a más carbonos. ¿Sí? Ouch. Ok. Ok. Aquí, por ejemplo, podemos pensar en este grupo carbonilo que espero que esté unido a otro carbón y acá a más carbones. Por ejemplo, voy a poner aquí 2 carbones. Pues este es un grupo cetona. Y este compuesto en sí se llama acetona, ¿verdad? Ese es un grupo cetona. Un hidroxilo, un carboxilo. Si tuvieras este grupo carbonilo, pero uno de los enlaces está con un hidrógeno y acá está unido con más carbonos, no importa cuántos, pues ese es un aldehído. ¿Sí? Ya tienes un carboxilo, una acetona, un hidroxilo, un aldehído, ¿verdad? Si tienes un nitrógeno unido al carbón, pues aquí ya tienes una amina. Esta amina puede tener hidrógenos o pudiera tener aquí no un hidrógeno, sino un carbón. Sigue siendo una amina. O acá pudiera tener otro carbón y sigue siendo una amina. Oh, pues, ¿qué le está pasando a mi pulmón? Aquí pudiera tener, como te digo, otro carbón y sigue siendo una amina. ¿Ok? ¿Qué le pasa? Voy a cambiar la punta. Esta. Sigue siendo una amina. ¿Sí? Si tienes otra vez mira, el carbón con un doble oxígeno, y aquí tienes un nitrógeno, en lugar de carbonos, aquí tienes más carbonos, por eso le llamo R. Aquí tienes un carbón, por eso le llamo R, no sé cuántos sean. Esto ya es una amida. ¿Sí? Es seguir la tabla más o menos, ¿no? Ahí están los grupos principales, nos faltan ahí nitrilo y otras cosas, pero pues ahí están, ¿no? ¿Ok? Traten de resolver su tarea. Lean las 2 presentaciones para que recuerden, lean sus apuntes y les aseguro que sin demasiada dificultad lo van a poder contestar la tarea. Ahora, una cosa es contestar y otra cosa es que le entiendan lo que están contestando, porque igual pueden estar copiando nada más lo que está en los apuntes o lo que está en la presentación. Pero el chiste también es que le entiendan de lo que están leyendo, ¿no? Que interpreten por qué está pasando eso. Porque recuerden, el objetivo es que identifiquen estructuras. ¿Ok? Ese es el objetivo. ¿Les parece bien que terminemos ahorita ya? Sí, profe, Nos estoy muy vemos contento. el sábado. Muchas gracias, profe. No, a sus órdenes. Ojalá que les haya resuelto una que otra duda. Sí, profe, todas. Muchas gracias. Bien, pues entonces, nos estamos viendo el sábado. Voy a cerrarla y me voy a quedar a ver si lo puedo, Profe, una pregunta. mande. ¿Para qué fecha tenemos que subir la tarea esta que está en plataforma? ¿Hasta qué fecha tenemos? O sea, ¿hasta qué día? El domingo a las 11:55 de la noche. Me lo acabo de platicar hace un momentito. Ok. El domingo
a las 11:58 de la noche. Ok, profe, está bien. Ok, Gracias. bueno, ándale. Entonces voy a dejar de grabar para que se poderlo. Gracias, profe.